eso, y es que Ernesto Buitrón y yo hemos estado toda la semana, es que hablamos mucho, esa es la realidad. Y una de las cosas que creo que más nos ha generado conversación, pero además se queda uno impresionado con el poder de los líderes sectarios, es el documental, pero sobre todo el caso de Naasón Joaquín García. Un caso durísimo. La verdad es que, bueno, Naasón Joaquín García fue ya sentenciado en los Estados Unidos a 16 años de cárcel. Obviamente es el líder de la Luz del Mundo, esta iglesia. Hay muchos templos en toda la República, incluso en el extranjero, pero sale un documental muy revelador en Netflix. Es un documental que llama la atención por el ver cómo al final México tiene una gran cartera de iglesias. Incluso hay iglesia maradoniana en Puebla. Tú puedes casarte bajo la religión de Maradona, que esa iglesia viene de Argentina. Y ¿Te bueno, hay puedes muchos casar cultos. bajo la religión de Maradona? Exactamente, la iglesia maradoniana te permite casarte y obviamente para toda la gente que no tenga una idea qué es esto, la iglesia maradoniana es una iglesia en adoración a Diego Armando Maradona después de ganar el Mundial de 1986 aquí en México. Esa es la iglesia maradoniana. Entonces tenemos muchos cultos, entre ellos a la Santa Muerte, hay mucha gente que hace santería, pero dentro de estas iglesias destaca la Luz del Mundo. No había destacado en el ámbito como tal noticioso hasta que se encuentra una denuncia, que fueron 5 denuncias. 50 y luego pasó a 90. 90, y exactamente convirtiéndose por lo menos entre las 5 fianzas más altas de toda la historia de Estados Unidos. Lo que llama la atención, y creo que tú me lo comentaste, es que el patrimonio de Joaquín Naasón García es más grande de 90 millones. Es más grande, pero no logró juntar esa cantidad. Por lo tanto, pues obviamente se le dieron 16 años, hubo muchos cargos que desestimaron, contrató abogados muy poderosos. Las víctimas que se llaman Jane Does, en Estados Unidos se le puede dar esta privacidad a la víctima, sobre todo cuidando su integridad. ¿Qué pasa? Que estas Jane Does se juntan y empiezan a revelar en el documental de Netflix todo lo que va pasando desde que ellas son reclutadas, preparadas, cómo viene este abuso sexual cuando son jóvenes y cómo ellas señalan directamente a Naasón como esta persona que tenía gente a su alrededor y había subcírculos, algo así como lo que pasaba con Keith Raniere, con NXIVM, te preparaba a un círculo muy pegado a él y de repente iba expandiéndose y era como iban reclutando. Entonces había un tiempo en el que obviamente ya las chavitas reclutadas pues tenían que cumplir su ciclo con él y él obviamente está brutal y monstruoso, busca nuevas víctimas. Entonces este documental es completamente desgarrador, es el claro ejemplo de cómo se puede abusar desde una posición de poder, cómo se puede abusar de las mujeres utilizando a la religión, utilizando a Cristo, y bueno, todavía hay gente que dice que él es inocente. Muchísima gente, de hecho dentro del mismo documental hay testimonios de la gente de la iglesia que sigue pensando y luchando por la libertad de Joaquín Naasón García. Ahora, esta iglesia la fundó en 1926 su abuelo, Eusebio Joaquín Naasón. Eusebio Joaquín González, después fue con su hijo Samuel Joaquín y en 2014 fue cuando dejó a Naasón Joaquín García, que es el nieto de Eusebio e hijo de Samuel. Ahora, aquí llaman la atención varias cosas. El discurso, para que una secta pueda tener éxito desde el punto de vista sociológico, tiene que haber un líder. Este líder tiene que hacerte sentir como el elegido. Entonces, parte del modus operandi es que para que tú entraras, primero te hacían sentir especial, ofreciéndote una especie de sanación espiritual, o en el caso de Keith Raniere te ofrecían esta elevación, incluso empresarial, o en el caso de Sergio Andrade, la fama. A lo que voy con esto es que son líderes de sectas que son extraordinariamente seductores, extraordinariamente atractivos, que tienen un gran poder de convencimiento, e incluso se cree que dentro de la misma prisión donde está, que es una de las 10 prisiones más grandes del mundo, dentro de esta misma prisión algunos reos lo odian, pero hay otros reos para los cuales es su pastor y son quienes lo protegen. Por lo tanto, sí estamos hablando de una persona seductora y tenemos por primera vez la escritura de Naasón Joaquín García, porque además me parece importantísimo poder hablar de esta escritura. Este hombre que llegó a congregar 5 millones de fieles y llama la atención, todas las partes bajas tan largas es materialismo y es tendencia en la infidelidad. Este señor
está casado actualmente. Tenemos la firma que dice Nasom Joaquín. Es una escritura en mayúsculas, es una escritura muy junta, muy apretada, pone punto al final. Por ejemplo, el Joaquín parece que tiene la parte de arriba con la que cierra la letra J, lo hace muy, muy largo. La zona media es muy pequeña, reflejando esa inseguridad. La letra es adornada, la N está adornada, la I está adornada. Tiene coincidencias con algunos rasgos de la escritura de Sergio Gustavo Andrade Sánchez, por eso me parece interesante poder hacer esta analogía. Pone punto al final porque termina lo que empieza. La escritura es pastosa, por lo tanto se considera sensual. Es una persona a la que le gusta la presión, es una persona que además parece que está Nasom en mayúsculas y Joaquín en minúsculas, mucho más violento y atrevido en lo privado que en lo público, y una persona que no da marcha atrás. Y yo creo que todo esto, porque además en el juicio, aunque se declara culpable, nunca lo vemos arrepentido. No, nunca. Hay unas imágenes, sobre todo cuando las Jane Does, que son en este caso las denunciantes, se presentan ante el juez. Ellas piden el derecho al saber que obviamente había una sentencia bastante baja. Ellas esperaban que hubiera una cadena perpetua en contra, pues, de este criminal. No lo hubo. Y lo interesante aquí es que ellas le dicen, obviamente frontalmente, todo lo que las hizo vivir, todo el infierno que se suscitó después de este abuso sexual, y él no hace un solo pestañeo, ni siquiera las voltea a ver. Él está con una mirada perdida hacia una parte de la corte, y obviamente ellas se rompen en llanto y le piden al juez pues la pena máxima. El juez no lo puede otorgar, y aquí viene un debate interesante. Yo creo que la reflexión ahí es, bueno, aquí Ranier, por los delitos de NXIVM, que era una secta sexual que él tenía y juntaba en esta congregación, digámoslo así, a muchas mujeres, le dan cadena perpetua, le dieron más de 100 y tantos años. ¿Cómo es posible que 5 víctimas, incluso teniendo en cuenta que se pudiese ampliar a más, no obtuvieran más que 16? Y habla del tema racial en la justicia norteamericana, que era pues un caso completamente similar por donde lo vieras. Un modus operandi muy parecido, un modus operandi. ¿Cuánto tiempo estaba Keith Raniere sentenciado? A 100 y tantos años, es cadena perpetua. Y aquí son 16 años, 8 meses. Exactamente. Y hay que recordarle que confianza, además. Keith Raniere fue por una sola víctima, que fue la que levanta la voz, que es la que desenmascara toda esta secta de NXIVM. ¿Es la hija de la actriz de Dynasty? Exactamente. Y entonces aquí hay 5 mujeres latinas que señalan, que dan obviamente que dan cada uno de los detalles, cada uno de los movimientos, y hay una incongruencia. Al final, si la corte recibe el caso y lo procesa y lo detiene, es incomprendido que de repente tengan estos recursos legales, sobre todo la gente que tiene mucho dinero, de buscar darse por culpables y entonces bajar en este caso la sentencia. Como negociarlo. Exactamente, 16 que podían convertirse quizá en 11. Que además únicamente se declara culpable por 3 casos de abuso, no por los 10 y tantos que tiene. Exactamente, es Tenemos complicadísimo. una imagen, Ernesto, de Nasom Joaquín García, donde está él en juicio, trae este uniforme naranja, pero quiero que vean que el rostro es de ira. Generalmente los abogados recomiendan hacer una especie de poker face, que se llama rostro en blanco. ¿Por qué el rostro en blanco? Bueno, el rostro en blanco trata de no reflejar una emoción que pueda ser delatora dentro de esta mesa de póker, pero en esta ocasión lo que tenemos es un rostro que demuestra ira. Las cejas se están acercando, parece que el entrecejo está fruncido, los labios están muy apretados y la mirada se va entornando. Entonces, cuando tú ves esta mirada, parece de alguien que incluso es una mirada amenazante. Cuando ves el rostro en conjunto, es un rostro que amenaza, es un rostro que intimida, y seguramente este poder que se le ve en el rostro también lo ejercía ante sus millones de fieles, donde yo creo que vale la pena decir varias cosas. En sociedades como las nuestras, en las que estamos tan decepcionados de nuestros líderes religiosos, de nuestros líderes gubernamentales e incluso hasta de nuestros artistas, a quienes hemos idealizado en más de una ocasión, somos más propensos a caer en sectas. Pues durísimo esto. Si pueden, dense la oportunidad de verlo, está en Netflix, pueden encontrar mayor información en internet, pero sí es un tema que hay que ponerle mucha atención porque su congregación lo espera cuando salga. Vamos a corte comercial y regresamos en Grafos y Gestos. Y ya está aquí Adrián Rubalcaba, ahora sí,